Y ahora vamos a hablar también con alguien que es incomparable y que además su trabajo lo demuestra, porque precisamente viene a hablar pues, de ser finalista de uno de los premios más prestigiosos que hay a nivel nacional. Y es que yo lo decía al principio del programa, tenemos a grandes profesionales en Córdoba y de manera especial en el mundo de la enfermería, y hoy vamos a poder hablar con una de estas personas. Concretamente la presento, ya es Vanessa Cantón. Vanessa, gracias por acompañarnos. Enfermera, profesora de enfermería de la UCO y ahora también finalista de los segundos premios de investigación del Consejo General de Enfermería de España. Casi nada. Efectivamente, buenas tardes, un placer poder estar con vosotros aquí hoy. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que has presentado tú como tesis para poder optar a ser finalista de estos galardones? Bueno, pues realmente he presentado los resultados finales de mi tesis doctoral, es decir, el manuscrito completo de la tesis. Una tesis que habla sobre la validación de un instrumento de valoración del dolor en pacientes con demencia avanzada, pacientes que tienen esa demencia que además no pueden comunicarse oralmente, así como la relación que se podía establecer entre esa escala y una serie de partículas que tenemos en saliva, unos biomarcadores del dolor en saliva. Ajá. Esos son el gran tema o el tema central de mi tesis doctoral en cuanto a título. Que como tiene dos grandes partes, pues tenía dos grandes objetivos. Un primer objetivo que era esa validación de ese instrumento, un instrumento que se utilizaba en otro contexto, como es la escala Paina, para valorar el dolor en pacientes con demencia avanzada, en contexto anglosajón, alemán, pues, portugués, etcétera. Y a su vez, bueno, pues he visto que era una herramienta subjetiva en el sentido de que requiere del profesional sanitario para su cumplimentación, porque es una escala observacional del dolor, y lo que intentamos era buscar otro parámetro que soportara o complementara esa herramienta, como eran biomarcadores del dolor en saliva. Concretamente hemos estudiado dos biomarcadores, la inmunoglobulina alfa secretora y por otro lado el receptor TOS de alfa de necrosis tumoral, dos partículas muy específicas que habían demostrado en otro tipo de poblaciones, bueno, pues que servían para medir el dolor en las personas en términos generales. Todo esto, ¿cómo surge? ¿Cómo eliges tú y decir, oye, pues este va a ser el tema sobre el que vamos a trabajar? Bueno, pues una buena pregunta. En realidad, lo que teníamos claro era que queríamos trabajar dentro del equipo de investigación en cuanto a envejecimiento, porque sabemos que el envejecimiento es una realidad en nuestro contexto, cada vez tenemos una población más envejecida, y aunque envejecimiento no necesariamente va vinculado a la aparición de ningún tipo de patología, sí sabe que la edad es un factor de riesgo para algunas de ellas, como son las enfermedades neurodegenerativas y en concreto la demencia. De ahí partió el inicio de querer trabajar concretamente con pacientes con demencia. Una de las cuestiones que más nos preocupaban es que a veces los profesionales nos encontramos entre situaciones complejas, como es determinar si un paciente está sufriendo o no está sufriendo, entre ellos dolor, y cuando no lo pueden comunicar. Pues de estas dos grandes ideas, junto con mi directora de tesis, Manuel Rich Ruiz, y mi codirectora, María del Pilar Carrera González, surgió la idea de trabajar dolor en pacientes con demencia. Indagando qué lagunas de conocimiento había en la literatura científica, pues encontramos, bueno, porque realmente había una escala que se estaba utilizando pero que no estaba correctamente validada, solamente de forma preliminar en nuestro contexto al español, y por otro lado pues el hecho de que a veces incluso utilizando la escala los profesionales tenían la inquietud de si realmente lo estaban haciendo bien o no, porque realmente la escala es valorar una serie de comportamientos observacionales que tú ves en un paciente y que al final necesitas un ojo clínico, por muy objetivo que tú seas, a veces pues te entra esa pequeña duda. Entonces intentamos esclarecer si realmente los biomarcadores nos podían ser útiles para complementar esa valoración del paciente, en este caso el paciente con demencia. A partir de ahí comienza este trabajo tan exhaustivo, un trabajo ¿en qué se ha basado? Porque estás hablando por un lado de personas, pero por otro lado también, perdón, de una información ya existente que tú considerabas, bueno, pues que habría que darle una vuelta de tuerca. Sí, bueno, en realidad esa escala no estaba incluida como tal en la práctica clínica asistencial, se estaba utilizando en base a unos resultados preliminares, que era el tema de la escala. En cuanto al proyecto, bueno, pues todo se remonta al año 2017, donde empezó este proyecto de investigación como parte de mi tesis doctoral. Se presentó una convocatoria de la Junta de Andalucía y se consiguió financiación pública para su realización. De ahí empezó, bueno, pues en primer lugar un proceso de validación de la escala, partir desde la escala original en español y ver si realmente se correspondía con la versión original, que era la versión en inglés. Vimos después de una serie de análisis con expertos y grupos que había cierta discrepancia en cuanto al lenguaje, en cuanto a las traducciones y demás, así que hubo que hacer un proceso de traducción y retrotraducción completa del instrumento para llegar al instrumento que finalmente ha dado los resultados que tenemos y el que queremos instaurar en la práctica clínica. Eso por una parte, bueno, pues que requirió de diferentes observadores de pacientes durante un tiempo reiterado en el tiempo, ver a los pacientes, rellenar la escala, cumplimentarla y después ver si realmente pues la escala era válida y fiable o no lo
lo era desde el punto de vista estadístico. Y de forma paralela en el tiempo, cada vez que valorábamos un paciente con esa escala, recogíamos una muestra de saliva, que nos llevábamos al Instituto Memoria de Investigación Biomédica, donde almacenábamos en frío, congelada, hasta su posterior análisis para la determinación de estas dos partículas en saliva. Ha tenido dos grandes partes, la primera parte de la escala, que se hizo en primer tiempo, pero como también se quiso ver si era estable el resultado de la escala en el tiempo, para los pacientes no se le volvería una vez, se le hará 2 veces. 3 personas en 2 momentos distintos, con una distancia entre ellos de 30 días, y van a valorar cada uno de los pacientes. Y la muestra es verdad que se recogió solamente en un momento puntual de la escala, que fue la primera vez que se me va en contacto con el propio paciente. Todo esto, Vanessa, ¿en qué se traduce? Porque una vez ya que se ha hecho la tesis, que tenemos ahí ese trabajo ya por tu parte, ¿ahora qué es lo que toca, qué es lo que viene? Bueno, pues en realidad lo ideal sería implementar esta herramienta en la práctica clínica, es decir, ya sabemos que tenemos una herramienta para valorar dolor en pacientes con demencia, utilizarla, es decir, ponerla en práctica. Tenemos un paciente con una situación clínica, con un diagnóstico de demencia, en el que no sabemos realmente si poner un analgésico, si no poner un analgésico, si implementar otro tipo de terapias no farmacológicas para valorar dolor, pues valorar, y efectivamente si tiene dolor, intentar mitigar el infradiagnóstico, que era uno de los elementos que nos preocupaba como profesionales de la salud, que realmente los pacientes con demencia en muchas ocasiones, pues la prescripción de analgésicos va sujeta al criterio del profesional que está junto a ese paciente, si precisa. Pero ¿qué es si precisa? Si no tengo una herramienta que me diga si lo necesita, yo realmente no se lo puedo ofrecer, aunque esté dentro de su tratamiento. Hasta ahora teníamos otro tipo de herramientas, como son, bueno, pues la clínica, la observación, la exploración del paciente, pero siempre, mientras tengamos más datos objetivos, más sencillo de hacer nuestro trabajo. ¿Con qué te has encontrado que te ha sorprendido y qué te has encontrado que tú pensabas que iba a ser así desde el principio? Bueno, pues positivamente me ha sorprendido la entrega de los pacientes y de los familiares. Son pacientes que realmente su patología está muy avanzada, que en ocasiones el estado de salud está muy deteriorado, donde no es fácil trabajar con ellos, pero la familia siempre ha creído en el proyecto, incluso a veces más que nosotros mismos como investigadores, y la necesidad de implementar los mejores cuidados a sus familiares. Entonces, bueno, pues el hecho de que querían participar sin ningún tipo de duda. Y bueno, la investigación siempre lleva una serie de trabas o pequeños momentos, como son, bueno, pues el hecho de contactar constantemente con las diferentes instituciones para poder acceder, el hecho del tema de conseguir financiación para poder hacer un proyecto pues de mayor alcance y mayor cabida, o cuestiones, bueno, pues de tiempo delimitado, porque es un proyecto que tiene un tiempo delimitado, que al final tienes que cumplir una serie de objetivos y lo combinas con otra serie de actividades como son la parte docente, tu trabajo habitual, etcétera. Un trabajo además muy minucioso, donde habéis ido además al detalle y con muchísimo tiempo también de preparación. Es que estamos hablando además, pues en este caso de que cuentas con ser finalista a nivel nacional de unos premios pues, muy importantes, donde solamente 15 personas han sido de las seleccionadas y entre ellas 2 cordobeses. Estás tú y está también otro compañero cordobés. ¿Cómo llega esta noticia a ti y cómo la recibes? Porque como digo, claro, tantísimo tiempo trabajando, tanto esfuerzo y verlo recompensado. Pues en realidad la parte que más me reconforta es saber que se reconoce el trabajo de un equipo. Un trabajo de un equipo donde muchas personas han puesto su pequeño granito de arena. Yo siempre digo que un proyecto, a pesar de que sea mi tesis doctoral, es el resultado del trabajo de miles de personas, de aquellas que han colaborado en el trabajo de campo, viniendo conmigo personalmente a recoger esas muestras, hasta quien ha ayudado en el análisis estadístico, en la redacción de un párrafo de un artículo concreto, es decir, muchas personas realmente. Es uno de los aspectos que, bueno, que más nos orgullece en cuanto a poder ser finalistas por ese tema, y nos sorprende por el hecho de que, bueno, que al final entiendo que son unos premios de reconocido prestigio para la profesión enfermera, unos premios que tienen su importancia porque enfermería no tiene una tradición investigadora muy reconocida. Estamos iniciando en el camino de la investigación prácticamente y bueno, pues creo que es necesario que se hagan este tipo de premios por el reconocimiento de la profesión y por el reconocimiento de que cada vez más enfermería puede ser parte de la investigación en cuanto a equipo de investigación, incluso liderar proyectos de investigación. ¿Y cómo se trabaja en equipo en un tema como este? Porque además lo has comentado también, es fundamental la parte de los pacientes, el trato directo con ellos, pero el trato también directo con los familiares, porque no estamos hablando de unos pacientes al uso, no. Unas necesidades muy especiales y muy concretas. Pues en realidad lo de trabajar en equipo es relativamente sencillo si tienes un equipo que te respalda, que van todos a una. Afortunadamente tengo esa suerte, cuento con mis directores, que son dos grandes personas a nivel profesional y personal, y el trabajo directo con ellos ha sido muy sencillo.
El hecho de trabajar con el resto de compañeros al final son personas que tienen ganas, que tienen iniciativa e ilusión por crear una profesión mejor. Enfermeros, y no solo enfermeros, también han participado, por ejemplo, mi codirectora es bióloga, porque las biomarcadoras necesitamos de otra parte fundamental, que es la de la investigación básica. Así que el trabajo probablemente en equipo ha sido lo más sencillo de todo este proceso. En cuanto al contacto con los profesionales de las propias instituciones, pues siempre hemos tenido una persona de referencia, una persona involucrada en el proyecto y que tenía las mismas ganas de mejorar los cuidados a sus pacientes, y yo lo sentía aún más porque son sus pacientes. Eran residencias donde, quiera o no, conocen al paciente, conocen el día a día de cada una de esas personas a título individual. Y en cuanto a los familiares, bueno, pues hemos hecho reuniones con los familiares de presentación del proyecto, reuniones con los familiares de presentación de los resultados, incluso hemos mandado los artículos científicos para que puedan también implementarlo en nuestros centros residenciales como parte de su práctica asistencial, y creo que es la parte más bonita. La parte más bonita porque al final, cuando decides dedicarte a la enfermería, aunque yo ahora no lo haga desde el mundo asistencial, lo haces porque crees que puedes aportar tu pequeño granito de arena a cada una de las personas a las que cuidas. Y como el cuidado es tan necesario que tenga una base científica, creo que realmente el poder aportarle mínimamente a esas familias algo de luz en lo que podamos es básico. ¿Cómo ha sido ese trato con los familiares? Antes has comentado que sin ellos, pues evidentemente no se podría haber hecho este trabajo de investigación que tú has llevado tan bien. ¿Cómo ha sido? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, hemos encontrado con familias que estaban preocupadas por la situación clínica de sus familiares y que realmente, bueno, pues nos hacían ver la necesidad de continuar investigando. Es verdad que han surgido ciertas preguntas relacionadas, bueno, pues con la novedosidad del tema, porque biomarcadores no es algo tan común, pero siempre que redundara en la mejora de la calidad de vida del paciente, ellos estaban dispuestos a participar en todo lo que hiciera falta. De hecho, algunos familiares han participado en el estudio como controles, es decir, como sujetos sin demencia, para alinear, equilibrar los datos que teníamos de los pacientes con demencia. Y el hecho de vivir que, por ejemplo, la recogida de la muestra de saliva era una técnica mínimamente invasiva y no cruenta, ha hecho que, bueno, que se quitaran las pequeñas reticencias que pudieran tener inicialmente con el hecho de firmar ese consentimiento informado para permitir que su familiar participara. Así que la experiencia en términos generales es muy grata, a pesar de que, bueno, de que ha habido incluso momentos complicados porque hemos recogido muestras en época COVID, con las reticencias para entrar a una residencia, con las dificultades para acceder a la población, etcétera. Y aún así, ¿todo esto se ha podido llevar a cabo? Sí, aún así todo se ha podido llevar a cabo. Muchísimo esfuerzo. Ha habido momentos del proyecto que realmente sufrimos por poder llegar a culminarlo en tiempo y forma, porque llegó la pandemia, estábamos en plena recogida de muestras y eso supuso un retraso de nuestro cronograma previsto. Pero aún así ellos han considerado que era factible. Con el tiempo de COVID sí que es verdad que se dejó paralizado por completo la recogida de muestras, pero bueno, sí, todo bien. Todo bien. Todo bien. Y ahora llega este reconocimiento que implica además, pues precisamente eso, que se reconoce esa labor. ¿Qué es para ti este reconocimiento? Para ti, para tu trabajo en equipo también, que antes has comentado que es fundamental ese trabajo en equipo. Bueno, pues realmente creo que el reconocimiento reconoce parte del esfuerzo y las ganas que todos los profesionales de la salud ponen en su trabajo diario, en este caso el esfuerzo o las ganas que hemos puesto en este proyecto particular. Realmente creo que es reconocimiento a muchas personas a título individual y muchas de ellas que a lo mejor no tienen ese reconocimiento profesional como es en el caso mío, porque bueno, al final me dedico a la docencia y a la investigación, pero a ellos les reporta del hecho de saber que han estado y que han podido participar en algo que, bueno, que era novedoso, distinto y que al final, quieras que no, repercute en la sociedad. ¿Cómo va a repercutir, Vanessa, para que alguien que nos esté viendo y que no esté ducho en la materia, ¿no? Que diga, bueno, pero esto al final, ¿en qué repercute? Cuéntanoslo de una manera que sea comprensible. Bueno, pues yo creo que lo más comprensible o lo más fácil de entender es que van a contar con el profesional de la salud que a su disposición van a tener un instrumento que realmente tiene 5 ítems, muy fácil de valorar, que simplemente con ver a un paciente con demencia podemos intentar identificar si tiene o no tiene dolor. Y vamos a establecer ese dolor en una puntuación de 0 a 10, donde 0 va a significar que no existe dolor y 10 el máximo dolor. Creo que lo más importante es que si tenemos una herramienta que nos valora el dolor, vamos a poder implementar estrategias para controlar ese dolor, desde el tratamiento farmacológico que el médico correspondiente tenga que prescribir hasta otro tipo de medidas como pueden ser, bueno, pues cambiar de postura al paciente para aliviar el dolor o simplemente, bueno, pues realizar una higiene del paciente en un momento puntual porque esté más incómodo, etcétera.
Y a partir de ahí, pues esa mejora también, ¿no?, del propio trato con el paciente, que es tan importante, porque antes te lo comentaba, no son pacientes al uso, son pacientes que hay que entender, ¿no?, hay que llegar a entender, y eso a veces es complicado. Para eso estáis los profesionales también, ¿no?, precisamente para esa mejora de calidad de vida. Efectivamente, son pacientes que nos resulta complejo de entender a nosotros como profesionales, claro, e incluso a la familia, también, porque en muchas ocasiones tenemos a cuidadores familiares que son el cuidador principal de esa persona, que en ocasiones le puede resultar, bueno, ve que hay un cambio pequeño, ligero de comportamiento, que se agita, no se agita, tendrá, no tendrá dolor, estará sufriendo, no estará sufriendo. Bueno, pues ¿cómo lo trato, cómo lo abordo? Nuestro objetivo final es que realmente ese paciente reciba los mejores cuidados, indistintamente que sean profesionales o que no sean profesionales, que lo ejerza su propia familia. Entonces, bueno, pues realmente el contar con la herramienta ayuda al cuidado diario en cuanto a términos de dolor. Y los biomarcadores, que era algo relativamente sencillo, realmente lo que nos ha permitido es que con una prueba complementaria objetivizar aún más la escala, que ya se ha comprobado que por sí sola es suficiente para valorar el dolor en este tipo de pacientes. ¿Qué tienes en mente? Porque claro, ahora el listón ya lo has dejado alto. Bueno, pues la idea es continuar con esta línea de investigación dentro del grupo en el que trabajamos, continuar trabajando en demencia vinculada a otra serie de factores de riesgo, como puede ser la depresión, porque dentro de la tesis, que tenía diferentes objetivos, la escala y esos biomarcadores, también surgió un objetivo emergente, y es que otra serie de patologías tienen una clara vinculación con la aparición de demencia, como puede ser la depresión. Estamos centrados en intentar conocer los mecanismos que puedan existir en común entre depresión y demencia. Esos son nuestros objetivos reales en cuanto a términos de investigación a día de hoy. Entiendo que queda trabajo por hacer. Mucho, mucho, porque al final la demencia aún a día de hoy es una gran desconocida. Efectivamente, es una gran desconocida, por desgracia, así es. Marisa, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por estar con nosotros y explicarnos en qué consiste esa tesis, que te ha valido ese trabajo para ser finalista y desde luego para que tengas ese reconocimiento a una labor que desde luego es encomiable. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias por todo.